invitar, mis hermanos, a que abran sus Biblias. Con la ayuda del Señor vamos a continuar con esta serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Vamos en el capítulo 10. Capítulo 10. Hoy vamos a dar lectura a los versículos 9 hasta el versículo 15. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 9 al versículo 15. Amén. Una vez que lo hayan encontrado, nos ponemos en pie, hermanos, para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, una vez más, Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos 9 al versículo 15, y dice así: No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí para que salgáis, hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Pueden tomar su asiento. Nosotros, hermanos, ya vamos avanzando en esta serie quizás, o una miniserie de sermones que tiene que ver directamente con la comisión del Señor Jesús de sus apóstoles. Nosotros vimos en el primer sermón, ¿cierto?, que involucraba del versículo 1 hasta el versículo 4 cómo el Señor elige, cómo el Señor es soberano, y las personas que Él elige no tienen ningún mérito, no hay nada en ellos que los haga recomendables para el Señor. Son personas comunes y corrientes, y al mismo tiempo vemos cuando el Señor elige, cuando el Señor aparta a ciertas personas, especialmente para el ministerio, para la parte funcional de la extensión del reino, Él los capacita, Él les dio poder, Él les dio autoridad para que pudieran llevar a cabo la gran misión que el Señor les había encomendado. Y aparentemente decíamos que parecía una misión sencilla. Solamente debían pasar de ciudad en ciudad o de casa en casa y proclamar que el reino de los cielos se había acercado. Pero sin embargo, a pesar de que parecía una solicitud o una misión sencilla, la complejidad es que ellos no debían ir por caminos de gentiles ni por ciudades samaritanos, sino que habían sido enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso ya traía una alerta, porque ellos iban a tener que anunciar este mensaje de que el reino de Dios se había acercado en medio de gran oposición. De hecho, lo leíamos en el versículo 16, cuando dice del mismo Mateo 10, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dando a entender que la proclamación del evangelio no sería algo sencillo, porque los mismos judíos, que eran las personas que estaban expectantes, esperando al Mesías, iban a rechazar no solamente el mensaje, sino al Mesías. Porque quien rechaza el evangelio no rechaza solamente el mensaje, sino que rechaza de quién viene el mensaje, y es Cristo. Rechazar el evangelio es directamente rechazar a Cristo, y rechazar a Cristo es directamente rechazar la gracia de Dios, es rechazar la paz de Dios, paz que nosotros no teníamos, paz que nosotros no conocíamos. Por eso Isaías en el capítulo 53 menciona que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo en su sacrificio, en su ofrenda que Él ofreció una vez y para siempre, pagó todo lo necesario para que nosotros pudiéramos gozar de una paz que nosotros
no teníamos. Y una de las cosas que terminamos diciendo en el último sermón para ponernos en contexto es que a pesar de la capacidad que Dios les había dado, a pesar de los dones con los que Él había dotado a los discípulos, ellos nunca debían olvidar estas palabras. De gracia recibieron, de gracia deben dar. Eso significa, no importa cuán capacitados estén, no importa cuántos dones tengan, no importa cuán espectacularmente Dios los use, ustedes recibieron todo de gracia. Ustedes no lo merecían, no se lo ganaron, no lo consiguieron con su esfuerzo ni con su capacidad. Esto vino de parte de Dios. Por lo tanto, si lo recibieron gratuitamente, ustedes deben darlo de la misma manera. No deben buscar recompensa, no deben ir tras lo que puedan conseguir por lo que están haciendo. Y hoy lo vamos a ver de manera más clara, el énfasis en el mensaje, el énfasis en la misión y no en lo que se pueda conseguir tras lo que podemos hacer. El Señor los comisiona, les da instrucciones claras. ¿Se acuerdan que mencionamos muy bien eso? Que son instrucciones claras. No los capacitó para ir a donde ellos querían. No los capacitó para decir lo que ellos quisieran, muy similar a lo que hace con el profeta Jeremías. La puerta. Muy similar, como les decía, a lo que sucede con el profeta Jeremías cuando dice, antes que nacieses te conocí, antes que te formases te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y el profeta Jeremías probablemente iba a decir, pero soy un niño. No me digas que eres un niño, porque donde yo te envíe irás tú, y lo que yo te diga, eso dirás tú. Dando a entender claramente que cuando Dios aparta a alguien, cuando Dios comisiona a alguien, Dios siempre lo capacita. Pero nunca debemos olvidar que tanto el llamado como la capacitación es un don de Dios. Por lo tanto, no hay nada de qué jactarse. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Nada de lo que tenemos proviene de nosotros mismos. Todo proviene de su mano. Y es en ese contexto que nos encontramos, mis hermanos amados, que dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo primero que nosotros podemos ver en estos versículos, mis hermanos, en donde el Señor les impide, porque esta es una orden, no es una sugerencia, no les dice si ustedes quieren, no lleven estas cosas, no es necesario, no, Él les dice, no se provean, es una orden, Él les está prohibiendo que lleven oro, que lleven plata, que lleven cobre, que lleven alforja, que es una especie como de bolsito en donde pueden dejar varias cositas. Se dan cuenta que cuando uno sale, si fuera posible se llevaría la casa entera, pero en las maletas no cabe todo eso. Entonces claramente Él le dice, ni siquiera lleven alforja. No, no es necesario. No lleven 2 túnicas. Qué extraño. Les dice que no lleven otra ropa para cambiarse, vayan simplemente con lo que tienen. No lleven calzado, no lleven bordón, que el bordón es una vara, que es una vara normalmente más grande que la persona que la porta. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Principalmente nosotros debemos poner la mirada en nuestro Señor Jesús, porque el Señor Jesús no los comisiona sin antes haberles mostrado cómo se sirve a Dios en obediencia. Él no los comisiona sin antes haberles mostrado con su propia vida cómo se hace la obra de Dios en dependencia de Dios. Cómo no podemos hacerlo a nuestras propias expensas, sino que al momento en que hacemos la obra del Señor, reconocemos el llamado de Dios, reconocemos la capacitación de Dios y reconocemos la providencia de Dios. Dios al que llama lo capacita, al que capacita lo envía y al que envía le provee. Dios provee para los suyos. Cristo le enseña desde su propia experiencia la provisión de su Padre. Si hay alguien que podía mostrar la provisión de Dios el Padre, era Cristo. Y Cristo se los mostró en todo su esplendor. Y de hecho eso lo vemos con claridad en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a ver del versículo 24, cuando el Señor dice, ninguno puede servir a 2 señores,
Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué menciono este texto? Porque cuando nosotros somos comisionados por el Señor, no podemos pensar, hermanos, escuche esto, que la eficacia de nuestro servicio depende de los recursos que poseamos. La eficacia de la misión no depende de situaciones externas, no depende de cosas y no depende de personas. La eficacia de la misión depende de la providencia de Dios. El que comisiona es el que asegura que todo va a estar en orden, porque en últimas la misión no es de los apóstoles, la misión es de Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Dios pone una gran misión en manos débiles, en vasos de barro, pero sin embargo no importa qué tan frágiles sean los hombres, porque el que sustenta la obra y el que provee para su obra es Dios. Por eso un profeta del Antiguo Testamento, que es Habacuc, él llega a decir: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, porque él entiende que la obra es de Dios. El que puede avivar su obra es Dios, y el que hace conocer su obra es Dios. Nosotros somos los medios humanos que Él utiliza por gracia y nos hace participar de estas cosas tan extraordinarias. No sé si usted ha meditado y ha pensado cómo Dios a nosotros nos hace participar de esto. Nos hace participar de su glorioso evangelio. Nos hace participar del plan de redención en el cual ninguno de nosotros participó. Porque ese plan de redención, el pacto de redención, como se conoce, solamente las personas de la Trinidad estaban presentes. Dios determinó en su deidad, como ser trino, salvar y redimir a la humanidad. Por lo tanto, de principio a fin, la obra es del Señor. Y en el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Se da cuenta cómo el Señor ya antes les está enseñando que cuando nosotros comprendemos que Dios está al control de todo, no debemos preocuparnos, no debemos estar temerosos, no debemos estar con miedo de qué es lo que va a pasar, qué va a ser de nuestras vidas, porque Dios está al control. Cuando nosotros tenemos miedo, la ansiedad nos supera, es una alerta de que nuestra fe es deficiente y que necesitamos que Dios haga ajustes en nuestra fe. Él dice: ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claramente está dando a entender que hay un cuidado paternal, que hay una providencia que escapa de nuestras manos. Hay cosas que nosotros nunca podremos hacer, y cuando descansamos en la providencia de Dios, podremos comprender que Dios siempre tuvo el control. Que nada es casualidad, hermanos. El avance del evangelio, que esos hombres pudieran alcanzar multitudes, no fue casualidad. No fue algo fortuito, se dio precisamente como Dios había determinado que sucediera. Todas las cosas sucedieron tal como Dios las había determinado. Su consejo permanece para siempre. Lo que Él determina, de la misma manera se lleva a cabo, pero Él usa medios ordinarios o medios comunes como nosotros para llevar a cabo su obra. Y eso es extraordinario, hermanos. Por lo tanto, entendemos claramente que este es un llamado a depender de la providencia de Dios. Es un llamado a confiar completamente que aquel que los llamó, aquel que los capacitó y aquel que los envió será aquel que proveerá. Pero sin embargo, también veremos un poco más adelante que Dios, para llevar a cabo su providencia, también utiliza personas. También utiliza medios humanos, no solamente para llevar a cabo el mensaje del evangelio, sino para poder sustentar a aquellos que predican o llevan el evangelio. Y dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón,
porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, claramente, aparte de la providencia del Señor, también vemos que el Señor está evitando que ellos lleven un equipaje innecesario. Como les decía hace unos momentos, uno cuando va de viaje intenta que ojalá caigan más cosas dentro de la maleta, pero no podemos llevarla. Si fuera por nosotros, llevaríamos hasta los muebles, el refrigerador. Pero sin embargo, eso da a entender algo. Que nosotros no queremos pasar incomodidades. Queremos que nuestro viaje sea tan placentero y que no falte absolutamente nada, que entendemos esto, que lo bueno del viaje o lo gratificante del viaje depende de cosas externas. Y el Señor no quería que ellos en realidad pensaran de que todo lo que Dios les había ordenado iba a ser eficiente o iba a ser eficaz por todo lo que ellos podían llevar consigo. Por lo tanto, la eficacia del mensaje, una vez más, no depende de cosas externas. El Señor los libra de elementos que podían entorpecer la misión. Aunque ustedes no lo crean, todas estas cosas que el Señor les dice que no lleven podían entorpecer la misión. Y no solamente de manera física, porque llevar todas estas cosas significaba más peso, iban a tener problemas para poder movilizarse, sino que también de alguna forma esto simboliza algo. La vara o el bordón normalmente se utilizaba para los caminantes que iban solos y se podían defender. Por lo tanto, la vara de alguna manera representaba seguridad propia, seguridad personal, y al mismo tiempo todas las demás cosas implicaban comodidad. Entonces el Señor les priva de que ellos no tengan problemas para movilizarse, no tengan peso adicional, pero al mismo tiempo no quieren que pongan las miradas en esas cosas. No quieren que su seguridad esté sustentada en una vara. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente una persona puede andar caminando a altas horas de la noche y piensa que simplemente con una vara o con una piedra está a salvo. Si viene alguien con una piedra o si viene alguien con una vara y pensando que quizás eso lo va a salvar, eso es un gran problema, porque nosotros no dependemos ni de una vara ni dependemos de una piedra, nosotros dependemos de Dios. Y Él les está diciendo, no lleven ninguna de esas cosas, porque la seguridad de ustedes está en las manos de Dios. La eficacia del mensaje, la eficacia de la misión que les dieron, descansa en las manos de Dios. Y esto, hermanos, que es muy importante, resalta la sencillez del evangelio predicado. El evangelio no necesita adornos externos. El evangelio no necesita grandes comodidades, porque no son las grandes comodidades que harán que el evangelio sea eficiente. Y los discípulos, de manera voluntaria, estuvieron dispuestos a sacrificarse. Estuvieron dispuestos a llevar a cabo esta misión sin grandes lujos. Cuando nosotros pensamos en eso, y de hecho lo conversábamos también con nuestros hermanos días atrás, el ministerio apostólico no fue para nada glamuroso. Para nada glamuroso. No tenían las mejores comodidades, no viajaban en los lugares más cómodos, no tenían un vuelo en clase privada, no tomaban ese tipo de cosas. Para nada, hermanos, de repente tenían para comer, de repente no. El apóstol Pablo dice que naufragó muchas veces, caminó muchas veces entre falsos hermanos, muchas veces fue azotado, muchas veces. Por lo tanto, claramente la misión que el Señor les encargó no se caracterizaba por ser glamurosa, por tener grandes comodidades, pero el Señor ya les había mostrado que en realidad servir al Señor en obediencia se contrapone a la cultura del mundo. Los que querían seguirlo, en un momento el Señor le dice que las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque claramente él pensó, el Señor hace milagros, el Señor multiplica panes, el Señor multiplica peces, seguirlo debe ser la mejor decisión. Pero claramente el Señor les dice que no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre os da. Entonces claramente el Señor les muestra que todas estas cosas no son necesarias porque Dios se encargará de proveer todo lo que ellos
necesiten. Ahora, hermanos, claramente esto tiene una aplicación directa para los apóstoles. Claramente tiene una aplicación directa para aquellas personas que son llamadas al ministerio, a oficios públicos. Pero sin embargo, no podemos nosotros perder de vista que tiene una aplicación práctica para todos. Todos nosotros somos llamados a servir. Todos nosotros hemos sido capacitados de una u otra manera y todos nosotros debemos reconocer y descansar en la providencia de Dios para todo lo que necesitemos para llevar a cabo su obra. Todos nosotros debemos servir, todos nosotros necesitamos tener un corazón hospitalario como nuestro hermano Raba. Y para eso muchas veces decimos, pero no tenemos recursos, pero no podemos hacerlo. De verdad debemos descansar de que si Dios ha puesto en nosotros un don, también proveerá para llevar a cabo el servicio que Él nos ha llevado a hacer. Él proveerá esas cosas, hermanos. Por eso debemos buscar su reino y su justicia. ¿Y qué pasará con las otras cosas? Serán añadidas. Serán completamente añadidas. Veamos en la parte B de este versículo. Les dice que no deben llevar todas estas cosas. Y ahora viene el por qué. Porque ellos no deben preocuparse de llevar todas estas cosas. Además de todo lo que hemos dicho, aquí da un argumento sólido. Porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su salario. Por lo tanto, aquí estamos viendo algo muy claro en las Escrituras, que es un llamado al reconocimiento y al sustento por parte o aparte de los discípulos. Las personas que van a recibir el mensaje del Evangelio y lo van a abrazar, lo van a recibir, ellos deben encargarse de reconocer a los discípulos y al mismo tiempo de sustentarlos. Hay un texto en Deuteronomio 25:4 que dice de la siguiente manera. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla el trigo. No pondrás bozal al buey que trilla el trigo. Y el apóstol Pablo toma este texto y lo aplica en dos cartas, que es Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 9 y 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 9 y 14. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo toma este texto de Deuteronomio 25:4 y lo aplica para dar a entender a quiénes son los ministros del nuevo pacto. Y dice de la siguiente manera, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en el versículo 14 dice así, así también ordenó el Señor, tal como está escrito en Deuteronomio, a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces claramente vemos que es una enseñanza que el Señor está dando y no es una enseñanza completamente nueva, sino que les está hablando de que ellos como los laboradores del Evangelio, ellos son dignos de su alimento, son dignos de su salario. Juan Calvino, referente a esto, decía de la siguiente manera, si un buen ministro merece alimento mientras trabaja, ¿cuánto más los hombres que laboran en el ministerio del Evangelio? Dice, si un buen trabajador merece alimento mientras trabaja, ¿cuánto más los hombres que laboran en el ministerio del Evangelio? John Owen, que fue un puritano, llamado el príncipe de los puritanos, decía lo siguiente referente a este texto. Decía, el pastor o los ministros deben dedicarse por completo al ministerio, librándose de toda ocupación que les distraiga. Él debe entregar todo a la palabra y la oración, y una vez dedicado, es justo que la iglesia lo sostenga. Eso es lo que John Owen decía, juntamente con Juan Calvino, que eran hombres que se reconocen por su teología, por su aporte en cuanto a la enseñanza bíblica. Y aquí, hermanos, lo que nosotros estamos viendo claramente es un punto que es necesario que nosotros entendamos. Él está llamando a que quienes portan el mensaje del Evangelio sean reconocidos y sean sustentados. Sea reconocida la dignidad de su labor,
sea reconocido lo que ellos están haciendo, porque claramente están viviendo a las expensas de la providencia del Señor. Ellos se están negando completamente. Si usted se da cuenta, los apóstoles dejaron su familia, los apóstoles dejaron su trabajo y se dedicaron por completo al servicio de la obra. Ellos estaban dedicados absolutamente a esto. Por lo tanto, el Señor claramente les dice, no se preocupen por su sustento, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su salario. Y una de las cosas que también podemos encontrar, que Samuel Waldron, que es un teólogo actual, él dice, la iglesia debe sostener con responsabilidad a sus ministros, no como un favor ocasional, sino por deber bíblico, según lo expone Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, que también es un texto que toca el apóstol Pablo. Leámoslo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, una vez más vemos cómo el apóstol Pablo está dando una aplicación práctica para los ministros del nuevo pacto en torno a lo que se había anunciado en la ley de Moisés. Lamentablemente, en cuanto a esto, quizás hay muchas distorsiones en la actualidad. Hay muchos abusos en cuanto a lo que concierne al dinero, a lo que concierne al sustento de los ministros del Señor. Pero al mismo tiempo, porque como puede haber un extremo en cuanto a las distorsiones, en cuanto a los problemas económicos, al mismo tiempo se puede ir al otro extremo, de ignorar que no es una solicitud, sino que el Señor está haciendo una afirmación, que el obrero es digno de su alimento, que estos apóstoles están entregando toda su vida al servicio, por lo tanto ellos son dignos de recibir lo que necesiten. Pero al mismo tiempo vamos a ver que el Señor se va a encargar de suplir sus necesidades, no de simplemente que ellos vean ganancia en cuanto a lo que están haciendo, porque lamentablemente muchos pueden tergiversar esto y pueden hacer del evangelio un negocio. Pero sin embargo el Señor no está llamando a los discípulos a que ellos hagan un negocio con el mensaje que están llevando, sino por el contrario, que descansen completamente en la providencia de Dios, porque Dios se encargará a través de personas de poder sustentarlos. Por lo tanto, en este pasaje lo que estamos viendo, no lo vamos a ver a grandes detalles, pero lo que estamos viendo es que claramente el Señor les enseña a sus discípulos que ellos, como comisionados por el Señor, como hombres que Dios ha enviado para cumplir la labor de la extensión del reino, ellos deben ser reconocidos y ellos deben ser sustentados, porque como obreros del reino son dignos de su alimento. Como obreros del reino son dignos de su salario. Y al mismo tiempo esto también conlleva una responsabilidad de los receptores, porque son los receptores del evangelio quienes son los encargados de reconocer y de sustentar a quienes portan el evangelio. Entonces, al mismo tiempo, como Dios les encomienda la responsabilidad de llevar el mensaje, a los que reciben, al mismo tiempo tienen la responsabilidad de reconocer y de sustentar a aquellos que llevaron el mensaje a sus vidas. R.C. Sproul, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, él llamó el trabajo ministerial o el trabajo pastoral un servicio supremo. Él dice que está mayormente dirigido que el trabajo, él dice que el trabajo pastoral es un servicio supremo y que tiene mayor dignidad inclusive que el trabajo de un médico por el cual nosotros estamos dispuestos a gastar grandes sumas de dinero. Que normalmente podemos ir a un extremo de desvalorizar el llamado al servicio del Señor, de esos hombres que Él llama al ministerio, y le podemos desvalorizar cuando Dios llama al reconocimiento.
cuando Dios llama al sustento y se puede desvalorizar. R.C. Sproul dice que la dignidad del llamamiento ministerial está por encima de la dignidad servicial aún de un médico, por el cual nosotros estamos dispuestos a pagar grandes sumas de dinero. Y muchas veces nosotros podemos pensar es que, claro, cuando nosotros estamos enfermos, estamos dispuestos a pagar lo que sea por sentirnos bien. Pero sin embargo no somos capaces todos de poder valorar que Dios ha llamado a alguien, lo ha capacitado para asistir las necesidades espirituales de su pueblo. Y normalmente podemos caer al otro extremo de no reconocer y de no sustentar, porque eso sería ignorar la palabra del Señor. En este caso, hermanos, yo podría haber saltado este pasaje y no haberlo tocado, pero al mismo tiempo yo estaría cayendo en falta, porque quien dijo que el obrero es digno de su alimento, quien dijo que el obrero es digno de su salario, es Cristo. Amén. Y quienes lo refuerzan son los apóstoles. No pondrás bozar al buey que trilla, dando a entender que claramente el obrero es digno de su salario. Y es algo que todos nosotros debemos entender y debemos reconocer, pero al mismo tiempo los ministros que son comisionados para esta obra también deben tener en claro todo lo que el Señor va a decir más adelante. Porque si no, solamente se pueden volver mercaderes de la fe y solamente conseguir ganancias deshonestas. Pero el texto continúa y dice: mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? Vemos también la dignidad de los receptores. Cualquier ciudad o casa que sea digna, posad allí hasta que salgáis. Y la palabra digna, hermanos, es axios, con X en griego, que significa merecedor, apropiado, adecuado. En Lucas capítulo 10, versículo 6, tocando el mismo tema, el mismo evento, él no lo llama una casa digna, sino dice hijo de paz. Y la palabra hijo de paz es la palabra huios, con H, e irenes, que significa receptivo a la paz. Por lo tanto, lo que está haciendo Mateo está haciendo una visión más clara de la recepción de la casa en general, si la casa fuere digna. Y Lucas está haciendo una mención a la persona en específico, si la persona fuera un hijo de paz, una persona receptora de paz. Pero ahora veamos, hermanos, que la palabra digna, axios, no se refiere a dignidad moral o mérito humano. Cuando está hablando si la casa fuere digna, no está hablando si la casa fuera meritoria o si tuviera méritos para que en realidad los apóstoles fueran hasta ahí, sino se está refiriendo directamente a la disposición espiritual de recibir el mensaje. La disposición espiritual de recibir a los apóstoles, de recibir el mensaje. Por lo tanto, una casa digna es aquella que recibe el mensajero de Cristo con fe, con hospitalidad, con un corazón dispuesto a que el evangelio pueda obrar en su casa. Por lo tanto, no estamos hablando de dignidad por méritos, no estamos hablando absolutamente de nada de eso. Todo lo que está hablando en torno a la dignidad se está refiriendo a que la gracia de Dios ha preparado sus corazones para que cuando el evangelio llegue, ellos los puedan abrazar. O sea, para que lo entendamos de mejor manera, todos nosotros en algún momento rechazamos el evangelio. ¿Es así? Todos nosotros escuchamos el mensaje y lo rechazamos, pero hubo un momento determinado que escuchamos el mensaje del evangelio y lo abrazamos. Hubo un momento en que creímos el mensaje del evangelio. ¿Qué pasó ahí? Si lo rechazamos toda la vida, si no queríamos nada con el Señor, no queríamos nada con la iglesia, ¿qué pasó ahí? La gracia de Dios preparó nuestro corazón. La gracia de Dios nos capacitó para que recibiésemos el mensaje del evangelio. Es algo muy similar a lo que sucede con Lidia en Hechos capítulo 16, versículo 14, que Dios abre el corazón de Lidia para que esté atenta a las palabras de Pablo. Y una vez que el corazón de Lidia es abierto, Lidia recibe a los apóstoles. Y ahora su casa es un lugar de recibimiento de los ministros del evangelio.
Por lo tanto, Dios abre el corazón de Lidia y Lidia abre la puerta de su casa para que lleguen los ministros del Señor. Sí. Lidia se convierte en una mujer hospitalaria, en una mujer servicial que comprende la dignidad del ministerio apostólico, comprende la dignidad de la labor que ellos realizan y está dispuesta a sustentarlos. Cuando hay un verdadero reconocimiento, habrá un verdadero sustento. Eso es lo que la palabra enseña, que el reconocimiento real traerá sustento real. Y la palabra nos dice a nosotros en Romanos capítulo 10, versículo 15, para hacer mención a lo que dice Lucas de los hijos de paz. Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por lo tanto, los que son hijos de paz son aquellos que reciben el evangelio de la paz. El mensaje del evangelio es un mensaje de paz. Por lo tanto, la dignidad de esa casa no tiene que ver con méritos, no tiene que ver con que son más merecedores que otras personas, sino que tiene que ver directamente con la disposición que tienen de recibir a los mensajeros y de recibir el mensaje que ellos traen. Y aquí, hermanos, es muy importante lo que vamos a leer en la parte B del mensaje, del texto. Dice: mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Ellos debían tener un discernimiento. Ellos no podían simplemente pasar y quedarse en cualquier lugar, sino que ellos debían reconocer qué casa o qué ciudad fuera digna. Ellos no podían perder su tiempo y nosotros debemos sacar una enseñanza práctica de eso. Muchas veces queremos ser muy insistentes con personas que no quieren recibir el mensaje, que no quieren escuchar el evangelio. Y claramente el Señor está diciendo aquí: infórmense quién en ella sea digno y posen allí hasta que salgan. Por lo tanto, claramente la instrucción era clara: no podían desperdiciar el tiempo. La misión que les había dado era tan importante que no podían desperdiciar el tiempo en conversar más de la cuenta con personas que rechazaban tajantemente el mensaje del evangelio. Y lo que les decía también, y dice: posad allí hasta que salgáis. Aquí es muy importante esto, porque la orden de que posen en aquella casa hasta que salgan, lo que está dando a entender de que ellos no podían simplemente buscar un lugar donde quedarse por comodidad. No podían buscar un lugar donde quedarse según su antojo, según su privilegio. Por eso les digo que el reconocimiento y el sustento de los ministros del Señor también está asociado directamente a la comprensión de los ministros del llamado que Dios hizo de su vida. Porque no son llamados a mirar la recompensa económica que tienen por su servicio. Los que reciben a los ministros deben reconocer su trabajo, deben sustentarlos, pero al mismo tiempo los que son ministros, ellos no pueden ir antojadizamente buscando en dónde pueden tener mejor beneficio propio. Deben quedarse en la casa que sea digna, aunque sea la más pobre, aunque no tenga las mejores comodidades, aunque no gane un gran salario por lo que tenga. El Señor le dice: quédate en la mejor casa. Quédate en la casa en donde tengas las mejores comodidades, donde te puedan dar todo lo que tú necesitas. No. De hecho, Lucas, en el capítulo 10, versículo 7, nos dice algo también. Lucas capítulo 10. Mire, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Lo que pongan en su mesa coman. Lo que les den. No importa que sea quizás poco, quizás no sea lo más glamuroso, no sea el plato más gourmet que pongan en su mesa. Lo que le den, coman. Porque la estancia en la casa en donde ustedes posen
no dependen de cuán acomodada sea la familia, sino depende de la disposición que tengan para recibir el Evangelio. Por lo tanto, la misión que les dio no era simplemente ver una oportunidad para hacerse de mucha ganancia, sino una oportunidad para comprender que están siendo parte de la misión más gloriosa que podemos tener en esta vida. No hay un llamado más excelso que ser ministro del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, la dignidad de ellos debía ser reconocida, la labor de ellos debía ser sustentada, pero ellos debían tener claro que habían sido llamados para predicar el Evangelio, no para autocomplacerse, no para llenarse de ganancias. Por eso, si ellos salían de una casa buscando el beneficio propio, lo único que iba a quedar en evidencia era un interés egoísta. Era que estaban buscando simplemente autocomplacerse, satisfacer sus propios deseos. Pero el llamado ministerial es un llamado alto a negarse a sí mismo. Señor. En realidad, si todos los creyentes somos llamados a seguir al Señor, tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, el llamado ministerial de alguna forma tiene un énfasis particular a un negamiento aún más fuerte, a un negamiento aún mayor, porque son quienes deben rendir cuentas por el pueblo que Dios ha puesto en sus manos. Por lo tanto, claramente, hermanos, nosotros no podemos desconocer, no porque se lo diga yo en particular, sino porque el Señor comisionó a sus discípulos de esta manera. Los apóstoles enseñaron de esta manera. Aquellos que enseñan, aquellos que están instruyendo a la iglesia, aquellos que son portadores del mensaje del Evangelio, deben ser reconocidos y deben ser sustentados. Y como decía Samuel Waldron, no debe ser algo ocasional, sino que la iglesia debe reconocer que debe ser algo responsable. Pero al mismo tiempo, quienes son sustentados no deben volcar su mirada al sustento, sino que deben servir con gozo y con alegría, no buscando la ganancia, sino buscando el beneficio de las demás personas. Aquella casa que sea digna, quédense ahí y no salgan de ahí. No, pero es que allí hay alguien que me puede recibir mejor. De repente nosotros nos puede pasar a todos. Esto no tiene solamente aplicación pastoral, hermanos. En algún momento podemos viajar. En algún momento quizás vamos a algún lugar y tienen que hospedarnos. Y cuando nos hospedamos en las conversaciones, ¿en dónde te alojaste? No, la casa donde estaba la cámara incómoda. La verdad es que no, donde yo estuve, hermano. Habían manjares en la mesa, estaba todo. Entonces prácticamente nos hubiese gustado estar ahí. Señor. Entonces el llamado es que no estén pendientes de esas cosas. Que el máximo énfasis no es lo que puedan conseguir del Evangelio. El máximo énfasis es el valor del mensaje. El máximo énfasis es lo que Dios va a producir si ellos son fieles en llevar a cabo la obra. Porque es un alto llamado, mis hermanos. Por lo tanto, un teólogo decía, no deben andar buscando mejores alojamientos o mayor comodidad, como si predicaran por ganancia. Deben mostrar que no buscan placer, sino que están comprometidos con la misión. El verdadero compromiso con la misión del Evangelio apartará la mirada de los ministros de lo que pueden conseguir del Evangelio. Como dijo un día Juan Calvino, la mirada del ministro no está en el cheque, la mirada del ministro está en pecadores volviéndose a Dios, arrepintiéndose y poniendo su confianza en Cristo. Esa es la mirada de los ministros, pero la mirada de la congregación es el reconocimiento y es el sustento, porque Dios así lo ha ordenado. Eso es lo que Él les está enseñando. Por lo tanto, lo que debe caracterizar a los ministros del Señor es sencillez y contentamiento con la providencia de Dios. Sencillez y contentamiento con la providencia de Dios en el ministerio. Como decía el apóstol Pablo, sé estar en lo mucho y sé estar en lo poco. Sé tener abundancia y sé tener escasez. ¿Por qué? Porque en todo he sido enseñado. Y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ese es el contexto de eso. De que en realidad Él puede pasar por cualquier situación. Sabe estar en lo alto, sabe estar en lo bajo. Porque ha aprendido a confiar en el Señor, cualquiera sea la situación. Cualquiera sea el momento que Él pueda estar pasando. Entonces, el versículo 12. Volvamos a Mateo. Yo me había quedado en Lucas. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Parece algo sencillo, parece como, claro, todos los que entramos en la casa saludamos,
parece algo descortés entrar y no saludar, pero sin embargo tenemos una aplicación práctica bastante importante, la cortesía. Aún las personas más prominentes, aún las personas que están en los grandes puestos dentro de la iglesia, deben caracterizarse por ser personas corteses, personas que saludan, personas que son amables. Por el contrario, si ese carácter no es visible, podemos poner en duda claramente si ha tenido ese llamado tan alto, porque la cortesía es parte del ministerio. Pero sin embargo, esta palabra que se menciona aquí, al entrar en la casa, saludarla, es la palabra pasaste, que es en griego, y lo que significa es paz sea a esta casa. Y eso lo menciona Lucas en el capítulo 10, versículo 5. Entonces, saludar con cortesía es lo que significa salud en la casa. Saludar con cortesía, con afecto, o dar una bendición, un deseo de bienestar. No es un saludo superficial, sino que es el anhelo del corazón por parte de los ministros de que aquellos que reciben el evangelio sean prosperados por Dios. Los ministros deberían ser caracterizados por anhelar la bendición de la membresía, por anhelar el crecimiento, la bendición espiritual en sus vidas. Y eso es algo muy importante, porque era muy característico en el pueblo judío del siglo I. Ellos se saludaban de la siguiente manera: Shalom Aleichem. Y eso significaba paz sea sobre vosotros. Eso da a entender que Dios te bendiga, que Dios prospere tu camino, Dios sea contigo, que la paz del Señor te acompañe. No es un saludo simplemente por salir del paso, no es algo obligatorio, sino que es el deseo del corazón de aquellos que son ministros del Evangelio. Anhelan que las personas sean bendecidas, que las personas crezcan. Ese es el mayor peso de un ministro, que los hombres y las mujeres que son parte de la congregación puedan crecer y puedan ser conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Versículo 13. Y la casa que fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Esto, hermanos, da a entender claramente que esas personas que reciben el Evangelio, que sean dispuestos por la gracia del Señor obrando en su corazón, la paz, no la paz directamente que viene de los discípulos, sino la paz que produce el Evangelio será sobre toda esa casa. ¿Qué es lo que indica esto? Que ellos se quedan en esta casa y están teniendo comunión con las personas de esa casa. Qué maravilloso es, hermanos, que por tanto tiempo rechazamos el Evangelio y Dios en su gracia prepara nuestro corazón y recibimos el mensaje y anhelamos que las personas que comparten el Evangelio estén en nuestra mesa. Sí, sí. Eso es lo que ocurre. Anhelamos tener comunión, anhelamos ser bendecidos por las personas que Dios usa por causa del Evangelio, cosa que en otro tiempo rechazábamos, ahora anhelamos tener ese tipo de comunión. Eso significa que la paz sea sobre esa casa, la paz del Evangelio reposará en esa casa. Van a experimentar bendiciones de parte del Señor que en otro tiempo no habían experimentado. Pero qué tragedia esto. Porque más si no fuere digna, si no hubiere disposición, si hubiese más bien un rechazo del mensaje y de los mensajeros, vuestra paz se volverá a vosotros. No podrán disfrutar la paz del Evangelio si rechazan el mensaje y rechazan a los mensajeros. El versículo 14, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta escena de sacudir el polvo de los pies la encontramos también en Marcos capítulo 6, versículo 11, en Lucas capítulo 9, versículo 5, y también vemos una imagen similar en Hechos capítulo 13, versículo 51. Y es algo muy importante lo que el Señor está diciendo aquí. Esto marca un precedente muy claro en lo que es el conocimiento, la apreciación judía. Porque los judíos cuando iban a tierras gentiles y ellos volvían a su tierra natal de Israel, antes de cruzar a su tierra de Israel se sacudían los pies.
porque encontraban tanta indignidad, tanta impureza en los gentiles, que finalmente se sacudían los pies porque ni siquiera querían traer el polvo de tierra gentil a la tierra santa de Israel. Entonces claramente ellos eran muy religiosos y pensaban que las cosas externas podían contaminarlos. Entonces cuando vemos que el Señor les dice, si ellos rechazan el mensaje, si ellos lo rechazan a ustedes, sacudan sus pies. Eso es un mensaje muy fuerte. Eso es algo que en la mente de los judíos resuena con mucha fuerza, porque recuerden que ellos fueron enviados ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están llevando el mensaje del evangelio a judíos. Sacudir el polvo de los pies en la casa de un judío significa que ellos son tan impuros como un gentil. Están tan fuera de Dios como lo está un gentil. Este mensaje es muy claro y muy fuerte en la mente de un judío, porque da a entender claramente que aunque sean judíos, están fuera del reino. Que aunque sean judíos, están ciegos a la realidad de Dios y están rechazando la única esperanza de vida, hermanos. La única esperanza de vida. Y aún más, el versículo 15 dice, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, rechazar el evangelio es la tragedia más grande que puede haber. Señor. Que un hombre o una mujer rechace la única esperanza de reconciliación con Dios es peor que los pecados que cometió Sodoma y Gomorra. Es un pecado aún más terrible. Dice claramente, de cierto os digo, que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Cualquier ciudad, cualquier casa, cualquier persona que rechaza el mensaje del evangelio está cometiendo la peor aberración, inclusive peor que los pecados que se cometían en Sodoma y en Gomorra. Por eso, hermanos, tenemos mucho nosotros por qué dar gracias a Dios. Nuestro corazón, hermanos, de verdad que debería estar impregnado de gratitud por la obra de gracia que Dios hizo en nuestras vidas. No solamente nos llama, nos elige, nos capacita, nos envía, Él nos da todo lo necesario para llevar a cabo su obra, sino que debemos reconocer continuamente que nosotros éramos los que rechazábamos el evangelio. Nosotros éramos los que no reconocíamos el mensaje, no reconocíamos a los siervos del Señor, pero que Dios en su gracia obre eso continuamente en nuestras vidas y nos enseñe, hermanos, a depender de la providencia de Dios. Si el texto directamente habla de que los discípulos debían confiar en la providencia de Dios, que no debían confiar en la eficacia del mensaje por asuntos externos y que su mirada no debía desviarse a simplemente los beneficios que podían conseguir, hermanos. Qué triste es cuando quizás en el ministerio alguien puede pensar en el beneficio que puede conseguir de una persona, de un miembro. Qué triste, hermanos, de que alguien solamente se asocie con otra persona pensando que puede recibir un beneficio de ello. El Señor les da a entender a los discípulos que ellos deben preocuparse de predicar el evangelio, que no importa el beneficio que pueden recibir, porque Dios es el que se va a encargar de suplir todas sus necesidades. Pero al mismo tiempo, ellos debían entender que Dios no lo supliría de manera extraordinaria. No caerían las ropas del cielo, no caerían los zapatos del cielo, la comida no caería del cielo, sino que todo lo que ellos necesitaban caería de parte de las personas que entenderían la dignidad de su llamado y al mismo tiempo estarían dispuestos a sustentarlos, reconociendo que eran hombres llamados y comisionados por Dios. Eso es muy importante, hermanos. Y no solamente por quien está exponiendo. Nosotros creemos en la pluralidad, ancianos. En algún momento habrán más pastores. Y la visión de la iglesia no tiene que ajustarse a la cultura, así como la cultura puede interferir en muchas cosas que son escriturales, como la cultura afecta la noción del pecado, o la cultura afecta, hermanos, cómo el matrimonio se lleva a cabo, que la cultura no afecte lo que la palabra del Señor enseña en cuanto a los llamados ministeriales. Que la cultura no afecte, que las cosas que nos pudieron suceder en otros momentos, que las cosas que vemos por televisión, o los hombres que quizás han malinterpretado estas cosas, ya han tenido un beneficio propio que no desvíe nuestra mirada de lo que el Señor sí enseña. Porque el Señor no les dice simplemente que es opcional, no.
El obrero es digno de su alimento. Ustedes serán sustentados y serán sustentados por aquellos que dicen que aman el Evangelio. Serán sustentados y reconocidos por aquellos que son beneficiados con el Evangelio. Porque les da a entender que aquellos que reciben el beneficio también deben ser benefactores. No solamente receptores, sino entregar beneficio. El beneficio lo recibe por causa de un ministro o de ministros y al mismo tiempo ellos bendicen a los ministros. Eso es lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. Confianza plena. Y ustedes, mis hermanos, también, todos nosotros somos llamados a confiar en la providencia de Dios. Todos nosotros somos llamados a poner al servicio de la obra lo que el Señor nos ha dado, reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Sea su tiempo, sean sus recursos, todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor. Y así como los discípulos estuvieron dispuestos a entregarse por causa del Evangelio, todo creyente es llamado a entregarse por causa del Evangelio. Que nada detenga a la iglesia a que pueda vivir a la luz de las Escrituras. Y demos gracias al Señor porque un solo sacrificio, una sola ofrenda, nos libró de ese juicio que sería más terrible que para Sodoma y para Gomorra. Porque en otro tiempo éramos los que rechazábamos, en otro tiempo fuimos indignos, en otro tiempo no fuimos hijos de paz. Mas ahora hemos abrazado el Evangelio. Y solo ha sido por gracia. Solo ha sido por gracia. Dios preparó este duro corazón, hermano. Dios obró gracia en nuestras vidas. Si nosotros nos miramos y nos examinamos, Spurgeon tenía toda la razón cuando él decía, si alguien lo escuchas hablando mal de ti, no te hagas problema, tú eres peor de lo que dicen. Y nosotros conocemos que es así. Sabemos que somos peor de lo que la gente puede pensar. No nos sintamos mal por eso, sino demos gracias al Señor, porque nos libró de nosotros mismos y nos libró también de su propia mano. Porque el que en realidad puede enviar al hombre al infierno es Dios. Es Dios el que puede hacer eso. Que Dios de paz nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, de poder estar reunidos tus hijos, tus santos. Reconocemos tu gracia a favor de nuestras vidas. Reconocemos tu misericordia, Dios, desde el principio, inclusive desde antes, Señor, que te conociéramos. Debemos reconocer que tu gracia siempre nos libró. Tu gracia siempre nos guardó, Señor. Muchas veces estuvimos quizás a punto de perder la vida. Estuvimos a punto, Señor, de dejar de existir. Y si hubiésemos muerto en esa condición, estaríamos confinados a una condenación eterna. Pero sin embargo, por gracia nos apartaste. Por gracia nos guardaste, nos libraste. Y nos preparaste para este día, Señor. Y te damos gracias porque el Evangelio llegó a nosotros. Gracias porque el Evangelio llegó a esta humilde comuna de Lota, Señor. Y pudimos ser bendecidos e impactados por tu palabra. Y hoy queremos, Señor, abrazar tu enseñanza. Hoy queremos reconocer tu providencia. Hoy queremos reconocer tu amor. Y queremos reconocer todo lo que nos has enseñado, Señor. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Todo lo hemos recibido de ti. Por lo tanto, de nada nos podemos jactar. Ayúdanos y fortalécenos como tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.